Buenos días, ingeniera Patricia. Mi nombre es Emily y pertenezco a la unidad educativa Santa Isabel y estoy en el primero de bachillerato del paralelo E. Hoy le vamos a hablar de la tabla periódica y sus elementos químicos. Las relaciones, sus elementos químicos, las propiedades y su acción química. Características actuales. Como ya conocemos, a la tabla periódica consiste de 118 elementos, de los cuales 90 de ellos están dispersos en el universo, ordenados según su número atómico en forma creciente. Esto debemos a Henry Moseley. Sus creadores fueron Mendeleev en 1869 y Meyer en 1870, los cuales establecieron únicamente 63 elementos. Pero como les dije anteriormente, ahora existen 118 elementos en la tabla periódica. Sus primeras clasificaciones. Lavoisier. Él clasificó la tabla periódica en metales y no metales. Berzelius. Él estableció su simbología química, que podemos ver aquí helio, que su simbología química es H, o berilio, que su simbología química es B y E. Mendeleev. A él le debemos la clasificación y ubicación actual de los elementos químicos. Seaborg. Él estableció los elementos químicos de transición interna, los cuales están conformados de lantánidos y actínidos. La tabla periódica responde a una ley periódica, la cual es: muchas propiedades físicas o químicas de elementos varían con regularidad periódica cuando estos se sitúan por orden creciente de su número atómico. Ahora les voy a hablar de los elementos de la tabla periódica, y los cuales está conformado por grupos y periodos. Los periodos están conformados de 7 filas. La primera fila está conformado por 2 elementos. La segunda y tercera fila están conformados por 8 elementos. La fila 4 y 5 está conformado por 18 elementos. Y la fila 6 y 7 está conformado por 32 elementos. Pero en total son 64 contando con los lantánidos y actínidos. Para su mayor comprensión, yo pinté los cuadros y ahora podemos hablar sobre los metales, no metales y metaloides que se encuentran en la tabla periódica. Los metales está conformado por alcalinos que se encuentran en la columna 1. Pertenecen al grupo 1A, que es helio, litio, sodio, etc. Estos, el 4.8%, están distribuidos en la corteza terrestre, forman álcalis y son muy reactivos y forman óxidos. Los alcalinotérreos, que son berilio, magnesio, calcio, etc., son el grupo 2A. Son terrosos y el 4% están distribuidos en la corteza terrestre. No están libres y forman óxidos básicos. Son menos reactivos que los alcalinos y el Ra o radio es muy raro. La dureza es variable y son ligeros y tienen 2 elementos de valencia. Ahora, los metales de transición interna, los cuales se componen de los lantánidos y actínidos, que estos son del grupo B,
que tienen 14 electrones. Ahora, metales tercios o baroideos están conformados por el grupo 3A, que es boro, aluminio, galio, etc. Estos, el 7%, están distribuidos en la corteza terrestre. El aluminio es más abundante que el oxígeno y el silicio. Son bastante reactivos, forman óxidos e hidróxidos y no están libres en la naturaleza. Y tienen 3 electrones. Ahora los metales y metaloides. Los carbonoides son carbono, silicio, germanio, y estos están en el grupo 4A. El 27% de ellos están distribuidos en la corteza terrestre. El silicio es más abundante en la materia orgánica y el carbono igual, pero en la materia orgánica. El carbono, estaño y plomo están libres o están de forma libre en la naturaleza y tienen 4 electrones de valencia. Los nitrogenoides. Los nitrogenoides son nitrógeno, fósforo, arsénico, etc. Estos están en el grupo 5A. Pocas veces están libres en la naturaleza y el 0,33% está distribuidos en la corteza terrestre y tienen 5 electrones de valencia. Los calcógenos o anfígenos son oxígeno, azufre, selenio, etc. Estos están en el grupo 6A. El oxígeno es más abundante en la naturaleza ya que tiene el porcentaje de 50,5. La mayoría de calcógenos son o forman óxidos o sulfuros en la corteza, y los anfígenos forman ácidos y bases y tienen 6 electrones de valencia. Ahora los halógenos. El flúor, cloro, bromo están en el grupo 7A. Son no metales y no están libres en la naturaleza. Son haluros, forman haluros, alcalinos y alcalinoterrios y tienen 7 electrones. Por último, los gases nobles, que son helio, neón, argón, criptón, etc. Son elementos inertes, su oxidación es igual a 0, tienen 8 electrones, debido a esto no pueden formar compuestos. Los metálicos ocupan un orbital de valencia tipo S, 1s, 2s, 3s y etc. Los metales de transición ocupan un orbital de valencia tipo D, 3d, 4d, 5d, 6d. Los no metales y metaloides ocupan un orbital de valencia tipo P, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p. Y por último, los gases nobles ocupan un orbital de valencia tipo P, como podemos ver que es neón, argón, criptón, xenón, etc., excepto el helio. Y los metales de transición interna ocupan un orbital de valencia tipo F, los cuales están de 2 filas y 14 columnas, así como el grupo y periodos, que son 7 filas y 18 columnas. Muchas gracias.